Ahí está. Entonces, ya un poco acá, en el segundo punto, se les pide calcular para las dos estaciones que estuvimos hablando recién, la determinación angular horizontal según se trate de las características geométricas o un trabajo similar a lo planteado para la Plaza Mitre. Con el agregado de que tenemos que fundamentar en forma detallada cada valor adoptado en los cálculos, sobre todo en las parametrizaciones. O sea, cada error angular lo podemos aproximar con alguna función que lo detalló Sergio en la clase pasada. Pero nos interesaría que sepan de dónde viene y cómo se calculan y tener un criterio para colocar ese valor en cada uno de los casos. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto les dio, cómo resolvieron el 2A y qué valores les dio? Intentemos que empiecen a responder otras personas, así esto lo hacemos de este dinamismo que buscamos, ¿no? Los escucho. Los escuchamos, mejor. ¿Mario? Bueno, hola. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Sí, bien. El error de lectura, 1 segundo en Trimble y 5 segundos en Top. Bien. Después, el error de bisección. Sí. Bueno, ahí hubo una duda, teníamos una duda en cuanto al X. Sergio nos dio de 10 segundos, pero no sé si para esta distancia de 70 metros de lado puede ir 20 segundos también. Y dejar los 10 segundos para cuando sean 8 veces más grandes. Esa era mi duda. Bien. ¿Y por qué crees que sea 10 o 20? O sea, ¿de qué depende esa...? Y dependería del margen de error o de la abertura que haya desde el centro del jalón, a donde uno bisecta abajo, hacia los costados, que son más o menos 5 milímetros. Un entorno de error que habría al bisectar el centro del jalón. Ujú. Entonces, haciendo una cuenta con la ángulo, arco y radio, quedaría de 10 segundos o no, de 20 segundos. Si fueran 5 milímetros, serían 20 segundos. A una distancia más o menos de 50, 70 metros. Ok, o sea, depende de cómo lo calcules. O sea, entonces, resumiendo, ¿de qué depende esa constante en segundos que definimos? ¿De qué Sí. depende? O sea, sintéticamente. Y depende, de la X, dependería del arco. ¿Del arco? ¿A qué te referís con el arco? Y sería la distancia que hay del centro del jalón hacia los costados. Y en forma genérica, o sea, ¿de qué dependería? ¿Sí? O sea, si no tuvieses un jalón. O sea, tenés... De cómo bisecto, de la forma de bisectar. Claro, o sea, por eso De la distancia sería. el error de bisección. Pero, o sea, está relacionado con la distancia, evidentemente, pero Sí. ¿de qué depende? A ver, chicos, si alguno puede complementar. ¿De qué depende la constante X que participa en el error de bisección? Y De la forma dependería del jalón, de... Ah, no sé. ¿De la qué? de la forma del jalón. Bueno, ¿movemos el mueble o no? Del ancho que tenga lo que estoy viendo. Claro. Quiero que me interrumpan. La Entonces, característica del objeto, digamos. Llámalo vos, Francisco. entonces en forma, podemos decir en forma genérica, que depende de la definición del objeto a visar.
O sea, ya sea un jalón, el ancho del jalón o lo que sea. O sea, en el Bien. caso nuestro puede ser que sea un jalón, pero eventualmente nos podemos auxiliar con alguna otra característica, algún otro elemento preexistente en el terreno. Entonces, Le digo que te mande a vos. eso La depende, cuenta, que yo la pago con. de eso depende esa constante X y de la distancia a la que estoy de ese objeto a bisectar. Entonces, esto fue una consulta del grupo de WhatsApp, en donde creo que Cristian aportó, en el que tenés que ver cuánto es armar un triángulo y ver a qué distancia estás, que eso vendría a ser tu cateto adyacente, en función del cateto opuesto, que sería el ancho a bisectar de ese objeto. Entendiendo que a veces puede ser el objeto entero o bien en la mitad del objeto, entendiendo que podés aproximar y distinguir entre los extremos de ese mismo objeto. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma se relaciona el cateto opuesto con el adyacente y con una relación trigonométrica sencilla sale esa constante X. Con lo cual, no es necesario que porque Sergio lo dijo en clase, es que ustedes tienen que poner 10 segundos, sino que les va a variar situación a situación. Entonces tienen que saber de qué se trata. Bien. Pero una pregunta, Sí, ¿yo qué podría suponer? Que es menos de la mitad del ancho? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? hasta que tu criterio profesional lo... O sea, en el caso de las plazas, y entendiendo el instrumental que van a utilizar, que va a ser de 30 aumentos, podemos distinguir perfectamente los dos extremos del jalón, entendiendo que el objeto a visar es un jalón. Entonces decimos que podemos aproximar la mitad, hasta la mitad del jalón podemos distinguir. Entonces ese cateto opuesto va a ser la mitad del diámetro del jalón. En caso de que ese mismo jalón esté a 500 metros, yo no sé si voy a estar tan seguro de distinguir los dos lados, los dos filos del jalón. Entonces probablemente el ancho sea total. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna otra consulta? Venimos bien. No, una consulta, Hernán. Sí, Manuel habla. A mí no me quedó claro, ¿se puede repetir esto de los 10 segundos? Yo en mi caso tomé 20 segundos, pero justamente como dijo Alejandro, porque después al estar 8 veces magnificado, tomé el de 10. Pero me basé en que Sergio dijo que va entre 10 y 30 segundos. O sea, tengo entendido que va con la relación de la distancia entre jalón y estación, con el ancho, pero no... ¿Se llega al 10 segundos o 20 segundos matemáticamente? lo podés comprobar sencillamente evaluando esos 10, 12 milímetros, que puede ser la mitad del ancho del jalón, en la distancia que consideres que te vas a separar en la Plaza Mitre, por ejemplo. Entonces, si pones el cateto adyacente 50, 70 metros y el cateto opuesto 10, 12 milímetros, te debería resultar una amplitud angular de tantos segundos. Con lo cual... Claro, yo hice eso y me había dado algo así como 105 segundos, algo así. Eso es medio mucho. O sea, tendría que oscilar en estos valores de 20, 30 segundos, sería razonable. 20, 30, 10 es un valor exigente, pero tal vez si las matemáticas dan, pero ese es el fundamento del por qué los 10, no porque lo dijo Sergio en clase, sino que de cómo materializar esos 10 segundos, 20 o lo que ustedes decían. Está bien. Capaz tuve un error al pasar de radianes a grados, Eso también, pero si me tenganlo en había dado algo así cuenta. como que el ancho del Exactamente. jalón a 50 metros, que era una distancia, la menor distancia que consideraban la plaza, me daba esa cantidad de segundos. No, debería dar bastante menos.
Después, si querés, lo vemos en forma particular. Ahora no lo calculé, pero lo podemos calcular sencillamente. Así que en eso no hay problema. Así que tranqui. No, después repito el cálculo. Gracias. Sí, sí, sí. Después cuando les quede la grabación, vuelvan a escucharla y se van a dar cuenta que no hay tanta dificultad en este sentido. Bien, entonces, sigamos, Alejandro. Habíamos definido el error del Sí, tomando un ¿Cómo? sí, el error de lectura era 1 en Trimble y 5 segundos en Topcon. Bien, Después el error de dirección, sí, tomando un X de 20 segundos para ambos casos, para ambas estaciones, me dio un error de bisección de 2 segundos, 1,5 que lo redondeé en 2. bien. O sea, usaste la misma constante X, tanto para un Sí, caso como o sea, para el... Ok, sí, bien. Eso, claro, estamos hablando del primer caso, perdón. El caso de la plaza, 20 segundos. sí, 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 exacto, sí. Bien, Después el error de verticalidad, bueno, como es un eje compensador, tomamos la S como 20 segundos y quedó de 2 segundos. bien. Eso, acá un pequeño comentario con respecto también a una duda que surgió en el grupo con los 20 segundos, ¿de dónde salen? Sí, Eventualmente, en los equipos un poco más viejos, donde se tenían el nivel tubular al alcance visual del operador, acompañado de las especificaciones técnicas, venía la sensibilidad al nivel tubular. O sea, hoy en día lo que ustedes pusieron es la sensibilidad del nivel esférico. Si podemos ver acá, sensibilidad de la burbuja esférica, 10 minutos barra 2 milímetros. Con lo cual, esto no quiere decir que sea la sensibilidad del nivel tubular, como sí lo han puesto algunos en sus informes, que no sé por qué simplificaron en lugar de 10 minutos, 10 segundos. No sé de dónde salió eso. Sucede que con el avance de la tecnología, esa burbuja ya no es más tórica y que se puede ver y hacer el calaje fino y grueso como hacemos con un instrumento convencional, como puede ser un teodolito, sino que esos sistemas ahora son electrónicos. Y estando en un cierto rango, ya empiezan a actuar estos famosos compensadores de dos ejes que se mencionó en el punto 1, que mencionó Juan. Esto es algo bastante convencional en los equipos nuevos. Ahora creo que la mayoría traen de la gama media, ya empiezan a traer compensadores en los dos ejes. Pero cuidado, porque esos compensadores actúan una vez que nosotros realizamos la medición en algún programa determinado. Es decir, cuando nosotros le pedimos que la estación actúe como estación total y nos devuelva coordenadas, ahí actúan los compensadores de dos ejes. A veces no estoy seguro si al momento de hacer una determinación angular, esa medición se compensa por error de verticalidad. Entonces, queríamos aclarar en ese sentido que por eso no aparece la sensibilidad del nivel tubular, el nivel tórico, en las especificaciones técnicas de este modelo de la Trimble M3, por ejemplo. Pero en la anterior que había mencionado Juan, que no tenía Windows, sino que tenía un display convencional, en esas especificaciones sí aparecían y decía que el nivel tenía una sensibilidad de 30 segundos. No 20, sino 30 segundos. Entonces, eventualmente, al considerar esa estación total, tendrían que haber puesto en esa fórmula
30 sobre 12 en lugar de 20 sobre 12. Entonces quería hacer esta aclaración al respecto. Bien, sigamos. Sí. Y por último, el error en una dirección es el error en el puesta en estación más el error de puesta del jalón. 3 milímetros para el error de puesta en estación, más 7 milímetros del error de puesta del jalón, dividido la distancia de 70 metros, dio en ambos casos 30 segundos. ¿Qué distancia utilizaste? De 70 metros. 70 En el metros. caso de sí. Bien, ¿y por qué 70 metros? Porque es un promedio de cada lado de los triángulos. ¿Y por qué elegiste el promedio? ¿Alguno Y más porque eligió 70? son lados equiláteros, o Bien, casi equiláteros. Bien. Yo elegí 50. bien, ok, 50. ¿Algún otro eligió otro valor que no sea ni 70 ni 50? ¿No? Bien. ¿Quién eligió? Pero yo tengo una consulta también. Sí, Porque, o sea, yo en realidad lo que hice fue más o menos posicionar los puntos de apoyo en el Google Earth y medir el lado más chico entre dos puntos y basarme en ese lado y hacerlo un poco más chico. Me dio 60 metros en el Google Earth, así que dije, bueno, pongo 50 metros como lado como peor, como, no sé, más desfavorable. como claro, más desfavorable. Y Exacto. lo que yo pensaba, que creo que lo dije en el grupo, es que creo que si estamos hablando de que vamos a utilizar el lado más desfavorable, no habría que hacer un promedio porque justamente si vamos a medir el lado más desfavorable vamos a usar el más chico de todos. No sé si es así. Quería consultar eso. Ok, perfecto. Ahora te respondo esa consulta. Genial. Ahora me gustaría conocer también cuántos fueron los que pusieron 70 y si tienen algún fundamento de por qué 70. Yo Sí. puse 70. ¿Yo? Sí, me encanta. Ah, bien. Yo puse 70 también por lo mismo, o sea, yo lo medí más o menos con Maps, a ver cuánto era la distancia, y me dio que el lado más chiquito, por como yo vi que estaban puestos los puntos, era más o menos, creo que me dio 68, 70 y algo, entonces dejé también el criterio del lado más chiquito. Bien, ok. Me parece bien. ¿Algún otro? Yo elegí 70 también, pero como si fuera el lado más corto, no por tomarlo como el promedio. Bien. Es importante eso, o sea, considerar no un promedio de las observaciones o de los distintos lados, sino, o si lo consideran, tener un fundamento bastante sólido para hacerlo. Generalmente, cuando estamos evaluando el error angular, intentamos ponernos y en general cuando simulamos cualquier error de medición, intentamos ponernos siempre en la situación más desfavorable. Siendo desfavorable, pero también a la vez criterioso. O sea, si nosotros nos ponemos excesivamente siempre en el lado más pesimista, más desfavorable, nos va a conducir a resultados o a exigencias de trabajo que por ahí no son las reales que vamos a necesitar en campo. Por eso hay que tener un balance entre las situaciones, las planificaciones que hacemos con los valores que vamos a colocar. Entonces, bueno, en este caso, como tampoco sabemos a dónde van a estar definidos los puntos, que hayan tenido 50 o 70 metros, es permisible, mientras tanto esos 50 o 70 sean origen de la medición del lado más corto en los triángulos adyacentes, y no producto de un lado promedio.
porque eso implicaría un error conceptual. Entonces, ¿qué pasa en este sentido si nosotros tuviésemos 5 lados de 100 metros y un lado de 50? ¿Sería representativo el error que voy a tener si elijo tanto el de 50 como si elijo el lado de 100? Eso también es una consulta que puede surgir, e incluso creo que se hizo en el grupo también. Es importante que en estos casos hagamos un análisis diferencial, o sea, analicemos el caso de 50 y analicemos el caso de la mayoría que puede estar en 90 a 100 metros. Entonces, ¿qué tanto me afecta en la simulación de esos errores si yo uso el caso de 50 y el caso de 100? O bien tendré que tratar para la mayoría de los de 100 con una forma y el lado de 50 de otro. O sea, no, con el objeto de generalizar tampoco debemos incurrir en algún tipo de error conceptual. ¿Entiendes? O sea, ¿les aclaró eso alguna duda que tenían en ese sentido? Entonces, si en general nos vamos a poner siempre en el lado más desfavorable. Si deciden ir por otro camino, tienen que tener un fundamento bastante sólido y comprobarlo y decir por qué. En los dos casos van a tener que decir por qué. Pero tengan bastante cuidado en eso. Y también tengan cuidado en ser racionales en la asignación de errores en el escenario pesimista. O sea, no sean demasiado pesimistas, porque eso también es contraproducente al momento de planificar la metodología de medición. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado en el tintero que por ahí en el grupo se nos pasó? Entonces, perdón, entonces hay que poner el lado más favorable, que son 50, conviene. Exactamente, o sea, algunos resultaron de esa medición del lado más corto 70, o sea, porque la distribución de los puntos les quedó a una distancia tal que su lado más corto era 70, pero casualmente no es el promedio de la distancia que vos elegiste. Está bien, está bien. El que esté a 50 o a 70 metros es una consideración importante porque va a implicar un aumento de, les digo, de 10 segundos en el error de dirección. O sea que si estamos medio jugados en el cómputo del error, por ahí es considerable, o sea, habrá que afinar un poco más el lápiz para ver si realmente es 50 o 70. ¿Entiendes? Ok. Sí. Bien. Entonces, hicimos ese cálculo, entonces ya tenemos todos los errores para calcular, tanto el de verticalidad, de dirección, de disección y de lectura. ¿Correcto? Sí. Y eso les resultó un error total de De 30 segundos. 30 segundos. En ambos casos, Sí, va a mí sí, por lo menos. bien. Sí, O sea, obviamente los que hicieron con este criterio de 70 le va a dar 30 segundos, los que hicieron criterio de 50 probablemente se aproximen a 40 segundos los resultados. Entonces, ¿qué conclusiones con este inciso podemos sacar en cuanto a esta experiencia, esta simulación con los dos equipos en la Plaza Mitre? ¿Qué comentarios podemos hacer al respecto? Y que el error que más pesa sería el de dirección en los dos casos. Bien, eso es una conclusión directa, o sea, en distancias pequeñas, el error de dirección se lleva todo el crédito. O sea, es algo bastante considerable, o sea, los otros errores pasan prácticamente a segundo plano y el error total en una dirección prácticamente pasa a ser el error de dirección.
Por eso hay que ser bastante consciente en los parámetros que le ponemos a ese error de dirección en estos casos, porque una distancia de diferencia de un par de metros, o el error de centrado, el error de visado, que juguemos un poco, nos puede disparar bastante el error total en una dirección. Bien, entonces esa primera conclusión es válida y se desprende en forma directa. Otra conclusión que podamos sacar. Yo puse que para el relevamiento de la plaza, para esas dimensiones, es indistinto cualquiera de los dos equipos que use, vas a llegar al mismo resultado, así que puedes usar ambos. No hay ninguna preferencia en ese sentido. Ok, bien. ¿Alguna otra consideración? ¿Algún comentario? El resto de los chicos. Juan, Gonzalo, Aixa, Renzo, lo estoy leyendo acá. Nos quedan 10 minutos para esta segunda sesión. Perdón, No, a mí perdón, directamente estamos... me dieron los mismos resultados. Por ejemplo, yo usé en el criterio de dirección de 50 metros, entonces el error total en una y en otra me dio de 41 segundos contra de 40, o sea, no hay mucha diferencia en sí. Como dijo Micaela recién, para el relevamiento de la plaza, usar una, usar la otra es indistinto en este caso. Bien, ok. ¿Alguien quería comentar algo también? ¿Juan? ¿O Juani? No, Juani. Sí. No, yo decía lo mismo que Cecilia, nomás que el error que más iba a influir es el de dirección. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Entonces esto manifiesta, como decía Micaela, Gonzalo, que tener una estación de 5 segundos o una de 1 segundo, con lo que en esto no entró en juego, pero el costo, la variable económica que implica adquirir un producto u otro, para llegar a esa precisión angular de 1 segundo de 5, es bastante. En algunos casos hasta prácticamente se duplica el valor del equipo para pasar uno de 5 a 1, por ejemplo. En el caso de la plaza o mediciones equivalentes, es totalmente indistinto. Entonces, ahí sería una compra inteligente de parte de ustedes de no adquirir la TMLM3 solamente desde el punto de vista de la determinación angular. O sea, después tendrá otros factores que podrán gustarles, pero no es un factor decisivo y queda demostrado que en un proyecto de estas características no mueve la aguja. Ok. ¿Algo más que se les ocurra? Por ahí algo que no hayamos contemplado hasta el momento. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué sucede ahora si las condiciones de la plaza las aumentamos por 8? O sea, es decir, todas las distancias entre los puntos fijos que consideremos estarán separados 8 veces más. Es decir, que si teníamos una distancia de 70 será 560 metros, y si una distancia de 50 serán 400 metros. Todavía multiplicar me sale. Así que, bien, entonces, los escucho. ¿Cómo impactó esta nueva geometría de red en los resultados? Bueno, yo lo que puse es que, por ejemplo, el error de dirección disminuye notablemente. Antes a mí el error de dirección me daba 40 segundos y como ahora se magnifica, el error de esto me da 5 segundos aproximadamente. Por lo tanto, el error total disminuye notablemente también. Bien. ¿Y totalizando cuánto?
El error total para la Topcon me dio 8 segundos contra 6 segundos en la Trimble. Ok, bien. ¿Algún otros valores que hayan llegado? No, a mí me dio más o menos lo mismo, 5 y 7. 5 y 7. A mí también 5 y 7. Sí, a mí también 5 y 7. 5 y 7, 5 la Trimble, 7 la Topcom. Sí. Ok. Sí. Bien. Entonces, ¿qué conclusiones podemos elaborar en este nuevo esquema? O sea, casi evidente, ¿no? Pero discutámoslo. Empieza el error de lectura de las estaciones. ¿Cómo? Perdón, ¿quién habla? ¿Fede? Sí, Federico. ¿Cómo? Que acá sí entra a jugar el error de lectura de ambas opciones. Bien. Ok. Acá obviamente queda ahora en segundo plano, o por lo menos al mismo nivel que el resto, el error de dirección. O sea, el tener una distancia considerablemente mayor hace que se reduzca notablemente. ¿Y qué pasa con respecto, en el caso del error de centrado y error de visado en el error de dirección? ¿Podemos admitir los mismos parámetros que para la medición en la plaza? ¿Podemos variarlo? ¿Qué comentarios tienen al respecto? Yo en el de estación, puse los mismos en los dos, pero digamos el de estación iba a ser lo mismo, no va a cambiar, depende de la distancia. Y la verticalidad del jalón tampoco, digamos. El error que vos cometas al poner el jalón en el punto de bisectar. Bien. Yo tampoco los cambié, Hernán. Utilicé los mismos valores, pero tampoco tengo muy en claro por qué se asignan esos valores. Ah, bueno, eso tendría que haber saltado. Ok. Bien, esto. Nos quedan 3 minutos, así que vamos a intentar que en ese tiempo intentar dar una respuesta. Esos valores están asignados en función de la rigurosidad que yo pueda satisfacer para, en el caso del punto de centrado o el error de centrado, entiendo que yo puedo garantizar las mismas características en la plaza Mitre y en el terreno 8 veces mayor. O sea, la forma de estacionar mía no va a cambiar. Entonces es correcto lo que dijo Brenda de que los 3 milímetros o los milímetros que yo considere van a ser invariables en una situación y en la otra. No así en el caso del error de visado. O sea, podemos tener la misma situación. Podemos garantizar, en el caso de la plaza Mitre, 7 milímetros, en el caso de los 500 metros también 7 milímetros. Sin embargo, la sensibilidad o el impacto que tenga eso en el error de dirección no va a ser la misma en un caso y en el otro. Si ustedes prueban y le ponen en lugar de 7 milímetros 12 milímetros, van a ver que el error de dirección cambia, pero es inferior al segundo o a lo sumo un segundo. Entonces, que si lo hacen en el caso de la plaza Mitre, eso les puede perjudicar bastante más. Entonces, si bien podemos garantizar esa misma centración, cuando estamos trabajando en distancias muy largas, podemos ser un poco más permisivos, es menos sensible la fórmula. O sea, no quiere decir que por eso van a tener que tener el bastón así nomás, ¿no? Pero
es un parámetro que tienen que tener en cuenta y cómo en un caso impacta negativamente y en el otro no tanto. Con respecto a la definición de esos parámetros, es un poco más complejo. El error de centrado de la estación se puede estimar bastante bien y creo que en algunas especificaciones técnicas lo establecen, así que no sería tan complejo. El tema del visado va a depender del método de centración que vos tengas. Entonces si vos sos demasiado riguroso, usás centración forzosa, vas a poder achicar ese error de visado. Si no, te vas a poder tener valores mayores. Chicos, se nos corta, volvemos, les vuelvo a mandar el link, así que ahora seguimos. Muchas gracias.